Por cualquier eventualidad, les repito que si ven que desaparece la señal y de repente me dejan de escuchar y de ver lo que estoy compartiendo, entonces escriban en el chat, porque en el otro dispositivo, pues ahí me daré cuenta de que algo está fallando, porque bueno, en la computadora pierdo vista de la llamada y solo veo nada más la presentación, porque pues me ha sucedido los días anteriores. Yo esperaría que con los arreglos que he hecho, pues ya esté bien el equipo. Bien, entonces continuamos con la temática del barroco. Vimos el barroco en Italia, la incidencia en escultura, bueno, en arquitectura de Borromini, de Bernini, en el caso de la pintura, del Caravaggio, y pues también en otras áreas, como en Francia y en España, pues también hubieron variantes del barroco. En el caso de España, pues tienen que ver con bastante cercanía a la reforma, a la contrarreforma católica. Acuérdense que la reforma protestante fue lo que obligó al cristianismo católico a reformarse, y a eso se le denomina contrarreforma. O sea, estaba en contra de la reforma protestante. De eso ya hablamos bastante en el tema referido al Renacimiento. Solamente mencionarles que para el catolicismo las imágenes habían representado una manera de catequizar, una manera de evangelizar, puesto que como la gente no podía leer, entonces una imagen era más fácil que la entendieran. De esa forma tenían, digamos, cierta ventaja con respecto al protestantismo, porque en el protestantismo no hay imágenes, entonces a la gente tenían que hablarle, y pues eso representaba un poquito no de desventaja, al menos menos incidencia con respecto al impacto pues, de las nuevas ideas. Sin embargo, pues sabemos que fue de éxito las reformas de Calvino, de Lutero, en diferentes lugares de Europa. Sin embargo, el cristianismo siguió dominando. Entonces, en España vamos a ver cómo la contrarreforma es prácticamente lo que motiva el arte de manera casi absoluta. Los reyes españoles son católicos, son fervientes católicos. Entonces ellos dieron pie a que el catolicismo pues prácticamente controlara la vida cotidiana de España. Entonces, siendo así, el arte va a responder a los intereses de la religión. Vamos a ver muchas cosas pues, que están referidas más bien al cristianismo católico, y a la manera como se evangelizaba también, y a la manera como se decoraban tanto las iglesias como los palacios de manera externa e interna. Entonces, eso, un recordatorio es esta diapositiva en la que aparecen pues los aspectos importantes a recordar de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Acordémonos sobre esto, les menciono, por ejemplo, aparecen nuevas órdenes, como la de Santa Teresa, la de los jesuitas también aparece, la Inquisición se hace más fuerte en ese lugar, y el Concilio de Trento, que es lo que va a normar pues todos esos cambios que se ejecutan como contrarreforma. En España, el barroco se le denomina a un conjunto de áreas que se desarrollan en función de las artes, ya sean estas literatura, música, escultura, pintura, dibujo, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, hay una influencia de Italia y de Francia también hacia España, pero siempre determinado más bien por lo religioso. En esta otra diapositiva también se les habla acerca de eso, sobre los reyes. Es una etapa, acuérdense, el barroco del absolutismo monárquico, o sea, el rey es el que manda en diferentes partes de Europa. En Francia es donde más, la dinastía de los Luises, pues ellos van a tomar el control durante varios siglos del gobierno en España. Los más famosos, pues Luis XIV, Luis XV y Luis XVI son los reyes más famosos de Francia. Ellos también tienen incidencia, entonces les decía, hacia España. En el caso de España, pues tiene una ventaja con respecto a otros países, y es la cantidad de colonias que tiene en América. Otros países colonialistas son Francia
Inglaterra y Portugal. Por eso tenemos en nuestro país, perdón, en nuestra América, en el sur tenemos países de habla portuguesa, Brasil, por ejemplo, porque fue la región de incidencia de Portugal. En el norte de América tenemos francés y tenemos inglés, porque los franceses y los ingleses fueron los que tomaron control de esas zonas, convirtiéndolas en sus colonias, igual que algunas islas de las Antillas. Entonces, pues eso es lo que vemos por acá. Ahí pues continúa la diapositiva. Ahí explico un poco sobre lo que de manera así más visual, pues lo que ya les explicaba y lo que les comentaba de la reforma protestante. Es importante que veamos esto. En Francia es donde se ve más, pero también en España. Solo que en España tarda más en que esto se vea. Pero en la sociedad de estamentos que tenía Europa, el rey seguía siendo el que mandaba, la nobleza, el segundo nivel, en un segundo nivel la nobleza también religiosa, que estamos hablando de obispos, sacerdotes o el mismo papa. Pero había una parte de la sociedad, de esas castas, que se les llamaba el tercer estado. Ahí estaban aquellos que no tenían privilegios, por ejemplo, campesinos, artesanos, burgueses. Ellos fueron completamente dominados y eran tributarios pues, del monarca. En Francia, eso, la incidencia que va a tener es que pues terminará por cansar a la gente ese buen vivir de, de los monarcas y pues terminan por dando, haciendo un levantamiento, que es lo que se conoce como la Revolución Francesa. Eso sucede al final del Barroco en Francia. Tiene incidencia también en España, porque pues intentan liberar España. Luego de la Revolución Francesa, la primera revolución, luego viene la segunda revolución, luego viene también el Imperio Napoleónico, la época de Napoleón Bonaparte, y pues así, algo más que lo veremos más adelante en el tema que sigue. Pero bien, ahí está como resumen. Aquí también ya algunos de los datos que les he mencionado sobre los reyes católicos. Eh, hay otro dato también. España, acuérdense que estuvo bajo dominio musulmán. Entre el románico y el renacimiento fue la etapa de reconquista. Se expulsó a la mayor parte de los musulmanes, pero muchos se quedaron en territorio. A esos pues se les convirtió a las buenas o a las malas al catolicismo. Si no se convertían, pues estaban sujetos a que se les condenara por herejía o por pertenecer a religiones que no eran que no era la católica. Y entonces el castigo era pues la muerte, y la muerte a través de los juicios que venían con la Santa Inquisición. Entonces la mayoría pues terminó por aceptar la obligatoriedad pues, que le estaban dando para la conversión. Se hace una de manera absoluta prácticamente, aún aquellos que no querían convertirse al catolicismo, por ley, digamos, los convierten al catolicismo, y se les va a denominar moriscos a estos. Dentro de los moriscos también aparecen los mudéjares. Si recuerdan, el mudéjar lo vimos como un tipo de arte que aparece en España entre el gótico y el renacimiento, es lo que veíamos como gótico flamenco, el gótico flamígero, eh, y el mudéjar, pues es parte de eso. El mudéjar, acuérdense que viene también acá a América. Entonces, pues esa es la constitución social, digamos, de España en la época, y es importante mencionar a la denominada Santa Inquisición. El Santo Tribunal, la doctrina de la fe, existe desde el siglo XII. Acuérdense que lo veíamos en el románico, ahí se estableció. Cuando vino aquella persecución hacia los mártires del amor, que se les denomina a los catares, ¿recuerdan? Pues ellos ahí es donde comienza la Santa Inquisición como tal, y se mantuvo durante el Renacimiento. Pero en España va a tener un carácter bastante fuerte, especialmente porque un fraile, el fraile Tomás de Torquemada, pues se va a encargar de juzgar de manera así expresa a mucha gente, acusándola de diferentes delitos. Por ejemplo, de ser judío. Y si la persona ni siquiera pues, se reconocía a los judíos, aún así lo acusaban de eso y lo obligaban a que confesara.
Y dicen, bueno, ¿cómo voy yo a confesar que soy judío si no soy judío? Pues lo sometían a los denominados tormentos, ¿se acuerdan? O los suplicios, que son las maneras como torturaban a la gente durante la Santa Inquisición. Al cabo de una noche, seguramente de tortura, pues terminaba la gente aceptando que eran judíos y entonces los castigaban. En el mejor de los casos, era una vida de ahí en adelante, pues en calabozos, o sea, presos. En el peor de los casos, pues tenía que venir la muerte. Y igual, al venir la muerte dependía de lo que la Santa Inquisición determinara de las personas. Por ejemplo, si alguien lo acusaban de ser judío, aunque no lo fuera, era acusado, lo sometían a tormento. Si él se mantenía diciendo que no era, pues entonces la condena era la muerte, porque, y decían, bueno, no se arrepintió del pecado, entonces, pues a darle suplicio, o sea, lo mataban, lo ejecutaban, dándole tormentos, o sea, haciendo larga la agonía o quemándolos en hoguera. Si se arrepentían, entonces siempre los mataban, pero era más rápido, digamos, decapitados, o sea, no los hacían pasar por tanto tormento, aunque hubiesen tenido horas luego previas, las horas previas en ¿cómo se llama? En los interrogatorios que les hacían. Entonces, eso es como algo de lo que resulta a veces un poco chocante pensar en el tipo de arte que vamos a ver, porque nosotros lo que nos interesa más es el arte, ¿verdad? La parte contextual es importante porque entendemos por qué del arte, pero en el arte vamos a ver como una cara en la que se predica amor, se muestran ejemplos acerca del amor de Cristo, del amor de la Virgen, pero atrás de eso, la Santa Inquisición estaba matando mucha gente, mucha de esa gente inocente. Entonces, y no solamente en España, sino también en otros lugares. Acá quiero aclararles que eh, a pesar que pareciera que solo el catolicismo hizo esto, también la iglesia protestante lo llevó a hacer también. Y ellos en las zonas norte, que es donde tenía más incidencia el luteranismo o el calvinismo, o la iglesia anglicana, por ejemplo, también, en esas zonas había bastante presencia de la cultura celta, por ejemplo. Los celtas eran dados a la tradición. Muchos de ellos no se habían convertido al cristianismo católico y ni se quisieron convertir al cristianismo protestante, sino que quisieron seguir con sus creencias, que eran más bien celtas o de otras culturas pues, de la región. Entonces, pues hubo algo, habían juicios que se hacían en los que también se les declaraba como herejes, como brujas, como brujos, mayormente brujas a las mujeres, y se les quemaba. Entonces, eso no lo de la muerte por suplicio, no era solamente del catolicismo, también lo hizo la iglesia protestante, pero se conoce más como los juicios por brujería en el protestantismo. El catolicismo es como lo más visible, por así decirlo, dado que hemos crecido en un contexto cristiano. ¿Haces alguna pregunta? ¿Estamos claros sobre el papel de la Santa Inquisición? Dice Javier, creo que en la película El nombre de la rosa se da ese tipo de eventos. Sí, ahí, acuérdense que El nombre de la rosa es gótico. Pues ahí vemos el ejemplo de un juicio en el que a la gente se la atormenta y al final pues terminan por, por aceptar. Del periodo barroco o entre el barroco y el romanticismo, hay un pintor en España que se llama Francesco de Goya, o Goya como lo conocemos mayormente por el apellido. Entonces, Goya era el pintor del rey, entonces él tenía, digamos, privilegios. La Santa Inquisición no permitía que se hiciera crítica a la iglesia, y mucho menos a esa misma institución. Entonces a la gente, si alguien hacía una pintura denunciando, por ejemplo, como lo que ven acá en la imagen, algo como esto, como una denuncia, pues seguramente que llegaban y lo sometían al mismo tipo de tormento. Pero Goya logró hacer eh, grabados en los que denunciaba esto. Hay una serie de él de grabados que se llama Caprichos, donde aparece un montón de elementos eh, de crítica hacia esos juicios y hacia la misma autoridad católica. ¿Por qué no le hicieron nada a él? Porque era el pintor del rey. O sea, ese privilegio que él tenía, él lo utilizó para hacer denuncias. O sea, no se quedó simplemente
tranquilo, ¿verdad? Sin decir nada de lo que veía, ¿no? A él no le gustaba lo que sucedía y entonces pues protestaba. Hay una película, por cierto, que se llama Los fantasmas de Goya, que es muy buena. Ahí pueden ver ustedes el contexto pues, en el que se desarrolla en España la época posterior a la Revolución Francesa. O sea, digamos que de transición entre el barroco y el romanticismo, pasando por en medio del neoclásico. Esa es la época que retrata esa película, Los fantasmas de Goya, y es muy, muy buena. De verdad que no tiene, ¿cómo se dice? No hay pérdida de tiempo pues, al verla, porque entendemos el contexto y vemos el papel de Goya dentro de la cultura del monarca, y también pues parte de lo que a él le sucedió como parte de su biografía. Rodrigo decía, no había nadie o ningún grupo social que le hiciera frente a la iglesia en esos momentos. No, todo lo que decía el cristianismo católico se aceptaba en los estados o en los gobiernos monárquicos en los que el catolicismo era él era la religión imperante. Los que le hacían frente eran los protestantes, pero los protestantes luego se acomodaron en sus situaciones, en sus ciudades, y dejaron al cristianismo católico pues, que pues, siguiera su vía sin preocuparse de ello. Mientras les respetaran sus territorios, su incidencia, pues ellos no se metían. En el Renacimiento, sí, si recuerdan, les mencioné que había pues, casi que hasta guerras en las que se perseguían mutuamente los católicos y los protestantes, pero con el tiempo poco a poco fue quedando más o menos en la tolerancia. Ahora todos somos cristianos, ellos tienen su grupo, nosotros tenemos el nuestro. O sea, no se metían tanto. Si alguien protestaba de manera civil en contra de la Santa Inquisición y lo atrapaban, era seguro que lo sometían al suplicio. En esa de los fantasmas de Goya no les voy a dar spoilers sobre lo que sucede, pero sí es interesante ver el papel de la Santa Inquisición ahí en esto de los interrogatorios. Eso les va a gustar bastante la película, van a ver. Si alguien puede encontrar el enlace y lo coloca en el grupo de Facebook, se lo voy a agradecer un montón. Bien, acá algunos de los suplicios. Bien, torcer los brazos hacia atrás, colgar al acusado de los pies. Ya lo voy a poner primero acá y luego vemos. Acá, vean, lo han colgado de los brazos a la espalda, los brazos prácticamente están desencajados ya de la articulación de los hombros, tiene una pesa para forzar esa fractura en esa región, y mientras eso sucede lo están, eh, le están cuestionando acerca de algo, digamos que le están diciendo que es judío. Y él dice, no, yo no soy judío. ¿Cómo no? Dice, tenemos testigos que dicen que no quisiste comer cerdo. Y dice, pero es que no me gusta el cerdo. No, pues los judíos son los que no comen cerdo. Entonces, eres judío. Y así podían pasar hasta que terminaba aceptando que era judío, con tal que le dejaran de dar tormento. Y luego que otros suplicios de muerte, como los partían en dos, que los amarraban a caballos de sus miembros superiores e inferiores, y luego pues los caballos tiraban hasta romper el cuerpo, las articulaciones también, los huesos. La quema de brujas, que es una de las cosas que más también se recuerdan de esta etapa. Muchas mujeres que tenían conocimiento de cosas tradicionales como medicina, por ejemplo, y con esa medicina lograban curar a alguien, pues entonces les acusaban de herejes y los condenaban por eso. Acá les abro un paréntesis, esto no tiene que ver con Europa, pero se me acaba de ocurrir dado que es sobre esto que les mencionaba del papel de la Santa Inquisición. Hay una película mexicana es, en la que el actor principal es Ignacio López Tarso. La película se llama Macario, no sé si la habrán visto ya, pero ahí sale también acerca de esos juicios que realizaba la Santa Inquisición. Denuncian al personaje por las actividades que realiza y luego él le dice, pues, ¿qué pasa? ¿Esto es de Dios o es del demonio? Y en cualquiera de los dos casos, la Santa Inquisición busca que sea culpable. Independientemente de lo que diga, siempre va a ser culpable, porque si alguien lo acusaban, difícilmente salía vivo y en buenas condiciones pues, de eso. Entonces, pues ahí la comentario acerca de la Santa Inquisición.
Pero bien, eso a nivel contextual. Dejamos la Santa Inquisición por acá. Van a tener este diagrama donde se muestra acerca de las influencias, las escuelas del barroco, de dónde viene, o sea, cercanía, digamos, tanto temática como en algunos casos también de la arquitectura, y pues que es Italia, el referente, y Bernini, que es también el referente en cuanto a escultura, aunque la escultura española no se hace en mármol, sino en madera, ya vamos a ver por qué. También en cuanto a la pintura, el referente es Caravaggio, es decir, que la mayor parte de la pintura española va a ser tenebrista. Eso también pues vamos a ver por ahí. Guadalupe dice, terrible, en Terrifer sale esa de la Sierra o Serrucho. Bueno, no he visto de eso, de dónde sale, pero pues es un terrible suplicio. Bien, sobre la arquitectura en España del periodo barroco, decirles que no hay un solo estilo, como veíamos en Italia, por ejemplo, que el estilo es como clasicista, o sea, muy cercano al Renacimiento, pero con la inclusión de mucha decoración y con la inclusión de líneas curvas, las volutas, por ejemplo, o los frontones curvos. Eso es el barroco en Italia. En Francia, que es lo que veremos en la clase que luego verán de manera sincrónica, en Francia también es muy cercano al Renacimiento, la arquitectura es clasicista, pero con la inclusión de mucha decoración. Especialmente en los interiores se va a decorar todo prácticamente y se va a hacer una mezcla entre la pintura y la escultura, aún haciendo estos efectos visuales en los que pareciera que los espacios se perforan con profundidad. Si se acuerdan los trampantojos que les mencionaba, que es como las ilusiones ópticas para engañar el ojo. Eso se hace en el periodo barroco sobre la arquitectura, pero en interiores. Bueno, hay un poco de texto sobre esto, que es lo que ya les mencionaba, pues ahí les quedan las ideas. Acá también. Es una forma de decoración mayormente la que se hace y especialmente los pórticos de los edificios se llenan bastante de decoración. En este caso, por ejemplo, hoy podemos ver columnas estípites, en estas de acá, eh, mucha línea curva, muchas formas orgánicas, ¿cómo se llaman estos? Escudos alegóricos, acá, mucha decoración y escultura, inclusión de escultura. Bien, ahí les van a quedar algunos datos, así como para puntearlos. Solo recordarles que la contrarreforma es la que determina esto, que el primer barroco que se hace en España es muy cercano al Renacimiento, es por eso que se ve más horizontal que vertical, o sea, se construye más hacia lo ancho que hacia lo alto. Y pues hay bastante que sería sobriedad en el exterior del edificio. A ese primer estilo se le llama herreriano, ¿sí? Arquitectura herreriana o herreriano como tal. Si digo, ¿qué es el herreriano? Pues es eh, el primer barroco que se da en España. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce al primer estilo barroco desarrollado en España? Entonces se pone herreriano. ¿Y por qué herreriano? Porque el arquitecto que lo hacía era de apellido Herrera. Entonces, por eso se le denomina herreriano, porque lo hacía pues este personaje de apellido Herrera. Bueno, en la estructura horizontal se va a buscar que en las esquinas se construyan torres y los techos no se cierran con, con con teja de barro, sino con pizarra, que es un tipo de material también que pues, se utiliza, que es más colorido, y se utiliza pues para los techos, especialmente en los lugares donde cae nieve, más que donde cae agua. Vamos por acá, ahí tenemos un ejemplo. Se denomina el cuartel del Ejército del Aire, está en Madrid, y ahí pueden ver lo de las torres que les mencionaba.
Estas están coronadas con las agujas, estas, o chapiteles, donde se les llama. Acá. Vean que el centro tiene un frontón a la manera eh, clásica, ¿eh? Columnas, en este caso columnas dóricas, un frontón, un ático, y luego pues la simetría de la edificación. Eso es de Juan Herrera, es el nombre del arquitecto que los hacía, y es a lo que corresponde pues al primer estilo barroco, que se le denomina herreriano, acuérdense. Bien, el Palacio de la Santa Cruz también en Madrid, y el mismo diseño, vean, más horizontal que vertical, torre campanario en los extremos y un pórtico con mucha decoración eh, de escudos heráldicos, de heráldica. Otro dato también, si se fijaron en el anterior, vean que las paredes están hechas con color del barro, como color de celosía. Eso también es un poco de influencia, este tipo de ladrillo, con la que se hacía durante el periodo eh, mudéjar, durante el mudéjar, el estilo mudéjar más bien. En el mudéjar se utilizaba de esto, estos colores, pero pues no con tanta decoración, ¿verdad? En este caso el estilo herreriano es bastante sobrio. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende, licenciado? bien, gracias. Bien, vamos entonces. El segundo periodo, a este se le denomina el barroco pleno, también es regionalista, está un poco más hacia el centro-sur de España, y en este caso, pues el siglo XVII, donde se desarrolla plenamente. Este tipo de barroco viene a América también, en la zona de los virreinatos, México, Perú, por ejemplo, vamos a encontrar bastante de esto. Eh, También acá, a ver, Alonso Cano, bueno, es uno de los escultores y arquitectos que trabajan en la elaboración de esto. Y acá sí vamos a encontrar la ornamentación bastante grande, la utilización de motivos vegetales, volutas, molduras, escudos, y la desaparición entonces de elementos herrerianos. Acuérdense, herreriano se refiere que lo realizó un arquitecto de apellido Herrera, eso es herreriano. Entonces los elementos herrerianos eran estos que ya veíamos, ¿verdad? Un corte clásico, frontones, líneas rectas más que curvas, por ejemplo, las torretas o como manera de torres campanarias en los extremos, aunque no eran campanarios, pero pues casi que se veían así. Entonces eso es lo que se da. ¿Qué elementos tenemos? Pues la Catedral de Granada. Ahí podemos ver una estructura cóncava. Vean que esto ya lo habíamos encontrado en el arte eh, del periodo musulmán. Recuerdan, algunas mezquitas tienen esta misma forma. Acá. Y bueno, ahí podemos ver. El tamaño también de la estructura es bastante alto. Y bueno, aquí los ejemplos de los mascarones y los escudos heráldicos, la inclusión de ángeles, de esculturas en relieve, semirrelieve también, que son los que casi, como decimos, punto redondo casi, también pues están por acá. Y mucha decoración vegetal. Luego tenemos este otro, el estilo churrigueresco. El churrigueresco, vemos que no es como el barroco puro, sino que esta es eh, una sucesión, pues, o más bien es el que sucede, el que pasa del periodo barroco. En Francia, aquello que supera el barroco se le denomina rococó, y el rococó representa una sobrecarga todavía mayor de decoraciones, todavía más movimiento, todavía más carácter fuerte de las imágenes que se hacían.
Entonces, bueno, y es también símbolo del lujo y de la monarquía como tal. Por cierto, alguien nos compartió en el grupo de Facebook una película que se llama Antonieta, que trata sobre pues la esposa de uno de los reyes Luis, Luis XVI. Y pues ahí vemos en esa película los lujos que se veían dentro del palacio, los lujos a los que estaba acostumbrada la reina, por ejemplo. Entonces, el equivalente del rococó francés en España se le llama churrigueresco, solo que aquí referido más bien, más que a lo civil, a lo religioso. ¿Preguntas acá? ¿No? Bueno, No necesariamente. muy bien, gracias. Aquí les queda un listado de características de los que ya les mencioné. Estas no se las había hecho aún, las llamadas columnas salomónicas, pero seguimos con el barroco italiano. ¿Se acuerdan las del baldaquino? Que son unas columnas como que se enrollan, como si fueran lazos. Pues entonces esas se vuelven características del barroco en América. Se desarrolla en España, pero viene acá a América también. Y pues ahí es un poco ¿cómo se llama? De saber cómo interpretar la decoración que se ve. Este ya lo habíamos visto antes, el portal del Museo de Historia de Madrid. Esto se los mencioné cuando les explicaba acerca de los elementos que las componen. Pues bien, esto es churrigueresco, o sea, que equivale al periodo barroco. Rococó, perdón, periodo rococó. ¿Ve? Por decir, mire, pero eso parece una máscara, ahí están los ojos y esto parece la boca y parece una máscara de que les parecerá hindú, chino. ¿Qué me dicen? Si lo vemos como una máscara. Chino, me dice Génesis. Y Catherine también dice chino. Pues sí, también Jaime. Y Alison. Me parece una serpiente, dice, ¿no? Como la cabeza de una serpiente. Pues fíjense que sí es chino la influencia. O sea, no es china toda la imagen, no, eso es español, es churrigueresco. Pero resulta que dentro del churrigueresco se utiliza también el llamado chinesco. El chinesco es la utilización de herramientas eh, bueno, y las imágenes también de referencia de arte chino. Y esas se utilizaron durante el manierismo y se mantienen en algunos casos también durante el barroco. En retablos que hemos encontrado en Antigua Guatemala, cuando andamos haciendo investigaciones ahí, hemos visto que en retablos aparecen chinescos, o sea, representaciones de dragones o de genios en las paredes. Pues, y están ahí como cubiertos de algún tipo de material, bueno, como pintura, pues no se notan tanto. Entonces, eso también es algo que se da por acá. Bien. El último de los... bueno, aquí esta imagen para que vean más de cerca. Vean la cantidad de escultura y de decoraciones en relieve. El uso de las curvas. ¿Ve? Esa, bueno. El estilo borbónico es el último de los estilos regionalistas que pues, se desarrollan en España. Por influencia de las cuestiones sociales que están sucediendo en Francia, pues esta zona de norte de España va a cambiar ¿qué sería? Va a cambiar un poco. Y uno de los cambios que van a ver es que el estilo borbónico se aleja del exceso del churrigueresco. O sea, trata la manera de ser más sobrio. Ese último estilo barroco, especialmente lo vamos a encontrar en una de los, sería de los edificios emblemáticos de Madrid, vamos a ver acá, que es el Palacio Real. Vean, esto, cuando les muestre el video luego del arte
sería del arte en Francia, del arte barroco en Francia, van a ver que este edificio pareciera que se repite, solo que allá es Versalles. Entonces el estilo de Versalles se mantiene para muchos otros lugares de Europa. Otra imagen. Bien. Mucho de esto, por cierto, si pasan por San Salvador, por el centro de San Salvador, van a encontrar bastantes cosas que se parecen a este. Me dirán, mire, yo pasé ayer y vi ¿cómo se llama? Un estilo que encontramos por ahí, por acá. Vamos a encontrar pues, por ahí en San Salvador bastante de la arquitectura que se parece, especialmente ahora que han limpiado el centro. Esto de acá, miren, eso se repite bastante acá. No es que se haya dado al mismo tiempo, porque acá en América y especialmente en El Salvador, lo que se repetía era un tipo de barroco diferente. Pero en los periodos que le siguieron, este estilo gustó bastante. Y luego, bueno, se desarrolla el neoclásico, y con el neoclásico vienen las revoluciones en América, que son las gestas de independencia, y comienza la república para nuestro país. Entonces, en esa época se retoman esa arquitectura y es mucho de lo que vamos a ver ahí en el centro. Usted dice, mire, pero se parece un poco al Palacio Nacional. Mire, pero se parece bastante al edificio de, ¿cómo se llama esto? El Telégrafo. O se parece a este edificio donde es este almacén. Y es válido porque son edificios antiguos en los que se tomaba como ejemplo la construcción arquitectónica y se le daba una apariencia como muy similar. Otro dato a observar bastante importante son las plazas. Los palacios de gobierno, las iglesias normalmente están en grandes plazas. Bien, hasta ahí con la arquitectura. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Todo claro, dice Catherine. Bien, bueno, entonces encontramos por acá que en la escultura barroca se va a desarrollar eh, un tipo de escultura que es bastante diferente del resto de Europa, especialmente de Italia y de Francia. Para los italianos, para los franceses, desde la época del Renacimiento, la escultura se hacía del color del mármol blanco, porque se creía que los griegos y los romanos las habían hecho blancas, porque pues las esculturas que descubrían eran blancas y lo que sucedió es que se les caía el pigmento y entonces cuando las exhibían pues se veían blancas. Es hasta un poco más reciente, un par de siglos, un siglo quizás, para acá que se ha descubierto que eran policromadas. Entonces, eh, la escultura barroca de Italia y de Francia es blanca, y la vamos a ver, y si en caso tenga algún tipo de color, es el color del mármol, el jaspeado, el verde, blanco, hay uno que es como grisáceo, pues se hacen mezclas de mármol para generar color, pero no se pintan las esculturas. Ahora, ¿qué sucede en España? En España se hace la, ¿cómo se llama? La policromía de todas las imágenes escultóricas que se realizan. Y se lo digo que alguien subió algo de eso al grupo, es cierto, alguien puso algo sobre, sobre eso de los pigmentos en la escultura, es importante que lo vean para que recuerden. Entonces, la escultura es polícroma en España, los temas mitológicos y profanos, o sea, referidos a la vida cotidiana, desaparecen prácticamente, especialmente en la escultura. En la pintura, algunos pintores sí la van a retomar. La mayoría son cuestiones religiosas, pero algunos pintores sí lo van a retomar, como por ejemplo Esteban Murillo, él retoma un poco de la vida cotidiana. En escultura, pues no, es solo religión, ya sea escultura de bulto redondo o relieves también que se hacen.
Este es un ejemplo de cómo el barroco en este momento va a conjugar la arquitectura, la pintura y la escultura. Ejemplo arquitectónico se denomina transparente y está en la Catedral de Toledo. Entonces, este transparente corresponde a un vitral, que sería lo que está acá. Luego, una semicúpula, que es eso que se ve ahí en el fondo, donde hay una pintura acerca de ángeles. Permítanme. Acá está. Una pintura de ángeles con perspectiva. Eso acuérdense que se llama trampantojo. Es el efecto óptico de cercanía o de lejanía. Entonces, eso es lo que se ve en la pintura, pero luego vamos viendo cómo es la arquitectura y la escultura alrededor de ella. Ahí está la pintura y las imágenes poco a poco van adquiriendo volumen. Ahí, ¿eh? Ahí tenemos esculturas, tenemos esculturas acá. Y esas esculturas y pinturas lo que custodian es justamente este altar. Y es un altar pues completamente barroco. Vean la cantidad de información visual que encontramos ahí. Ángeles, querubines, serafines, pues de todo, prácticamente en medio. ¿Y qué es lo que están cubriendo? Pues una rosa mística. Y esa rosa mística, pues una representación de María, que para que la están como sosteniendo y mostrando la rosa que destella. Eh, Eso es como lo más destacado de esta imagen. Vean que es un conjunto mucho más grande. Eso que les acabo de mostrar es esta parte central. Pero el resto del trabajo escultórico, pues es grande. Ahí está. Bien. Ahora vamos a pasar al tipo de escultura que es como la más característica. Estas son esculturas exentas, o sea, no están adosadas a la pared. Están hechas en un material más o menos liviano y durable, que es la madera, y se hace policromada, o sea, se agrega toda la pintura necesaria para que se vea lo más natural posible. Entonces tenemos por ahí algunas de estas imágenes. Hay algunas, como en el caso de la santa que aparece ahí, que son elaboradas en una sola pieza. Puede que tengan ensambles, pero los ensambles no se notan, o sea, las uniones que tienen no se van a notar bien. Luego tenemos esta otra que es como también hecha por ensambles, son esculturas articuladas y tienen algo que se llama postizos, eso acuérdense. Lo voy a poner aquí en el chat y apunten la palabra. Bien, los postizos. Un postizo es los ojos de vidrio, para que sean más reales. Bueno, en el caso de Cristo, la corona, la peluca que está usando, y pues cualquier otro elemento que se le agregue a la imagen, aún las pestañas. A eso se le llama postizo. Ese es el nombre que le acabo de poner ahí en el chat. Bien. Las técnicas de pintura de la escultura, pues principalmente dos, que son el estofado y el encarnado. Hay una más que se llama dorado, que es la idea que la pieza se vea completamente dorada. En algunos casos es pintada primero de dorado y en otros casos es pintada hasta después. Me refiero a la escultura, no la pintura como tal. Otro dato también es que a la escultura en madera que desarrolla España durante este periodo se le denomina imagen. Es producto de la imagen de la imaginería.
Y la imaginería, pues es el arte de darle forma a la madera en, ¿cómo sería? En función de del arte religioso. Entonces vamos a ver ejemplos sobre el estofado. ¿Qué es lo que se hace acá? Vamos a ver, hay dos ejemplos. Los dos pareciera que son iguales, pero fíjense que no. Este de acá, primero lo que hicieron fue sellar la madera, ponerle un sellante, luego dejar que seca y luego se aplica una capa de pintura dorada, ya, completamente, o sea, completamente dorada. Ahora, una vez está pintada así, lo que hacen es pasarle una capa de pintura un poquito más, un poquito más gruesa. Y cuando se seca, entonces se comienza a hacer algo que se denomina esgrafiado. Y el esgrafiado no es más que arrancar con un punzón estas líneas que ven acá para generar la idea del tejido. Ahí está. Y luego todavía si hay necesidad, entonces se aplica con pincel, que son esos trazos más oscuros, más claros. Eso es más o menos lo mismo. Ahora, este que dice, no, mire, es igual. No, no es igual. Ya, pues en este caso la técnica es, se sella, se le da un cierto pulimento, se aplica la capa gruesa de pintura oscura y sobre la capa oscura, entonces se le hace los decorados en dorado. Vean que en este caso son líneas esgrafiadas, en este caso son puntos. Y ahí el resultado pues es, ya. ¿Se entiende cuál es el estofado? Sí, licenciado. Bien, los demás. Sí, bien. La próxima vez que vean alguna imagen, si es que se acerca por motivos religiosos o de estudios culturales, vean las ropas de las imágenes, especialmente las que son hechas de madera, así como esta, para que vean pues que es casi que increíble la cantidad de trabajo que llevaba esto. Y lo hacían parecer como si fuese, ese- como si fuese un rayo. Lo por acá. Bien, ese tenemos el encarnado. En el caso del encarnado, esa es la técnica que se utiliza para darle color a la piel de las imágenes. En el caso de la piel, solamente aplica si la escultura es de algún santo que está desnudo, pues a todo el cuerpo, pero si no, solamente es el rostro, el cuello y las manos, y los pies tal vez. Es lo único que lo que se le hace el denominado encarnado. ¿En qué consiste este? Pues igual, se hace la pieza en madera, se le aplica en las capas de sellante que sean necesarios y luego sobre esa se comienza a pintar. Si la figura va a llevar ojos de vidrio, pues entonces se ponen, es como que se hace la imagen, se hace el rostro, le voy a poner la imagen mejor. Acá. En este caso está pintada, los ojos están pintados. Vean cómo pasa de esto a esto. Aquí está recién hecha y pulida, aquí tiene un sellador y aquí está ya pintada. Ahí, entonces vean lo rosado de pómulos, ¿cómo esto? De la vista. Se nota que ha estado llorando. Y las lágrimas que recorren el cuerpo. Vean aquí también que solo es un segmento. Ya. Bien, a este proceso entonces se le llama, a ver, ¿quién me responde en el chat? ¿Cómo se le llama? Encarnado, ese Génesis, correcto. Encarnado, muy bien. Ese es. Y el anterior, para darle a la ropa la apariencia de tela. Estofado, muy bien. Y hay una que no les he mostrado acá, pero es algo que también se hace, es el dorado. El dorado es colocar color dorado
como bien lo dice ¿cómo se llama? El nombre de la técnica, o colocar pan de oro. En este caso, el retablo o la imagen se vuelve todavía más cara, porque lleva pan de oro, que es una laminita delgada que se aplica casi con pincel sobre la superficie. Y pues, acá imágenes. Con eso de las imágenes, eh, hay que tener cuidado a la hora de la lectura de ellas, para que los filtros que nosotros utilizamos para observar la obra no nos afecten. Cuando ustedes se paran enfrente de una obra plástica, operan en nuestras cabezas, bueno, en sus cabezas, diferentes procesos para entender la obra. A veces no la entendemos y decimos, bueno, no sé qué pasa, no entiendo la obra, no sé por qué el pintor hizo eso. Bueno, tiene que ver con nuestro gusto, pero también tiene que ver con aspectos, eh, ¿cómo se llama? Religiosos. Entonces, con lo de la religión, si se es católico, entonces las imágenes se ven desde una perspectiva de respeto, porque representa a un apóstol o a un ser pues que estuvo muy cerca de la santidad, si es que no fue santo, que es lo que se le denomina luego. Y en vida, no, pero luego de fallecer se llevan todas las causas para convertirle legalmente en santo. Pues bien, estas imágenes son esculturas y debemos entenderlas como esculturas. Entonces, por más religiosos que seamos, cuando estamos enfrente de esas imágenes, pues entonces nosotros debemos ver escultura, no otra cosa. Ya a nivel espiritual sí, ¿verdad? Pero me refiero en el contexto artístico, pues no. Estamos hablando de escultura. Si no se es católico, entonces los filtros también operan, los filtros estos ¿qué dice? Culturales y religiosos, porque como nunca han estado enfrente de una imagen, al menos con mucha cercanía, pues entonces se tiende a rechazar un poco la idea de la imagen, aun cuando ustedes lo puedan estar haciendo en un trabajo de investigación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, no, pues yo no lo entiendo. Además, yo no soy católico. Dice. Y pues ahí van alejándose luego del trabajo, porque los filtros religiosos no les permiten que hagan una intervención de la obra, por ejemplo. Así que pues eso. No sé si algún comentario. No, sí, no, pues solamente eso. Remarcarles que los filtros religiosos debemos dejarlos de lado para que podamos tener un acercamiento correcto con la obra de imaginería. ¿De qué paso a la siguiente? Vean, esta escultura es una talla en madera. La mayor parte de la pieza se hizo de una sola vez, pero tiene articulaciones. Vean, las pelotas de madera acá significa que esto tiene movilidad. No sé si han visto, eso se lo doy como un dato curioso. Han visto videos en los que de manera escandalosa pues aparece ahí que un Cristo movió la cabeza, tenía la cabeza para arriba y de repente la cabeza estaba hacia abajo, o que tenía una mano levantada y de repente bajó la mano. Pues las mueven la cabeza, mueven las manos porque tienen un sistema de bisagras. Y aunque la bisagra está bastante apretada, por las noches las temperaturas bajan. No, okay. Las temperaturas bajan. Entonces, la madera tiende a dilatarse. En el día, como hace calor, la madera tiende a calentarse. Entonces, cuando se calienta, se hace más como más compacta. Y ese proceso que se ensancha o luego se hace más delgada la madera, que es algo completamente natural con la madera, pues entonces suceden esos denominados que milagros o cuestiones curiosas en los que las piezas pues, mueven las manos. Tenemos otros más, vean este tiene más puntos de articulación, tiene en total, déjenme ver, 4 puntos de articulación, pero 6 sería con el de las rodillas. Eso significa que la pieza puede sentarse.
Ahí. Esta otra también es de bastidor. Vean que solamente es de la cintura hacia arriba, los brazos, los dos pies tocando el suelo. Ahí. Otro más. Vean, tienen articulaciones. Esto es lo que hace que se muevan, no es nada así como que extraordinario. Y tenemos también los postizos, que son esta corona, por ejemplo. Esta también es una corona. Ya. Se entiende que es una escultura de talla directa y que de talla completa y que es una escultura de bastidor. Sí. Bueno, espero que sí. Bien, vean cómo evoluciona una imagen. Entonces, bueno, ¿cómo es que eso pasó a esto? Pues eso, de eso se trata las imágenes acá, de que se puedan transformar y que parezcan algo que no está ahí. Los cuerpos, en este caso de las, ¿cómo está? De la figura, es una representación de María de Magdalo. Entonces vemos que es una escultura de bastidor, abajo no, ni siquiera tiene pies, solamente es un disco, pero es porque tienen que ensamblarse en esta anda que ven acá. Y el otro tipo que es como más pomposo es este. ¿Ya? El bastidor y ya la pieza completamente terminada. Un dato por lo que es liviano es porque estas imágenes deben ser llevadas en procesiones. Entonces, en las procesiones, pues aunque sean 15 o 20 personas las que levantan bueno, levantan las urnas o las andas en las que van, pues siempre necesita que alguien lo lleve porque son como muy, muy pesadas. Entonces, para eliminarle peso, las esculturas son huecas. Entonces, aquí vemos la imagen, ¿verdad? Pero es de acá que sale. Otro ejemplo de postizos. De acá. Bien, otros ejemplos más. Una sola pieza. O sea, es una sola pieza, pero hecha por bastidores. Por acá una sola pieza hecha para vender. Esta es una, una de bastidor. Vean cómo está completamente vestida. Pero si esta la descubriéramos, veríamos que probablemente solo tiene el pecho, las manos. Y el resto son columnas como las que veíamos en la anterior. Bien. Preguntas sobre las imágenes. Acuérdense que no vamos a decir así como del todo escultura, vamos a decir imágenes. Sí podemos decir imágenes de la Virgen, sí podemos decir imágenes de santos, porque la técnica es imaginería. Entonces el producto de la imaginería son las imágenes. Imágenes, esculturas de cualquier tipo. ¿Preguntas ahí? ¿Algún comentario? Licenciado, todo entendido. Estuvo muy interesante que no sé que la imaginería nació acá en la época barroca entonces, ¿verdad? No, nace antes, desde la Edad Ah, Media y hay esculturas en madera, pero en el ok. barroco aumenta la cantidad, por lo mismo de la contrarreforma, necesitan más imágenes, entonces se producen muchas más. Y hay una producción también bastante grande que viene acá a América. Y acá en América también que se desarrollan escultores con mucho talento. Bien, Entendí, licenciado. bueno. Bueno, esto es algo que deben de aprenderse, fíjense, si es que aquí tomen apuntes. Eh, Hay dos escuelas principales en España. Escuela se le dice al estilo, o sea, digamos, hay dos estilos principales de la imaginería religiosa en España.
Una es la escuela andaluza o el estilo andaluz y la escuela castellana o la escuela de Castilla. Estas dos tienen características diferentes, aunque el tema es el mismo, las características son diferentes. Vamos a ver acá. La andaluza primero, y en esta, como características es que pues no le gusta exagerar los temas. Si alguien está llorando, pues aparece con la cara acongojada y con lágrimas que le están saliendo del rostro. Me gusta la idealización de las figuras, especialmente con esto, por ejemplo, las vírgenes inmaculadas. Luego tenemos la, las imágenes de Cristos también que están agonizando o que están con la cabeza levantada viendo hacia el cielo o que están completamente ya muertos. Entonces todo eso también lo vamos a ver por ahí. Y quiero ver la serenidad, especialmente que proyectan. Aquí van a tener un listado de pintores, perdón, de escultores. Ah, bueno, pintores por algo. Fíjense que Pedro Roldán es el escultor. La hija de él desarrolla también habilidades en la escultura, pero la historia que nos cuentan acerca de España es que ella no era tan así como que artista, sino que era la que le colaboraba a Pedro Roldán, siendo la hija, ¿verdad? Entonces, hay otros que dicen últimamente que algunas pinturas de, ¿cómo se llama este? No, perdón, pinturas no, de esculturas de Pedro Roldán fueron pintadas por Luisa Roldán. O sea, el papá hacía la escultura y la hija hacía la decoración pictórica. Pero eso es como lo que se decía antes. Las últimas investigaciones llevan más bien a pensar que Luisa Roldán era también escultora, entonces dejó como un par de piezas antes ¿cómo se llama?, de que se le peleáramos la pista durante mucho tiempo. Aquí tenemos una imagen de Pedro Roldán. Ven, aquí sí observamos policromía, un modelado como muy suave y la idealización de las imágenes. Vean el Cristo, pues para todo el suplicio que pareciera que sufrió, pues no se ve el cuerpo tan maltratado, aunque sí tiene sangre en el rostro, producto de las espinas, de la corona que le pusieron. Y acá del costado sale sangre, pero no sale el montón de sangre, sino que solamente como las gotitas, como muy puesto todo. Y bueno, cuando los personajes tenemos a Juan, María, María Magdalena, me parece que el otro es María Cleofas, Juan, no, Juan no, perdón, Juan, Juan es el que está acá. Este es otro de los apóstoles. No recuerdo acá, si ustedes recuerdan, puede ser este que está acá o este que está a los pies, el que le prestó, por así decirlo, el sepulcro para que lo enterraran ahí, que no querían que enterrara, bueno, le surgía que lo enterraran. Entonces, uno de esos es ahí. Pregunta Javier, ¿qué tipo de pintura utilizaban para pintar las imágenes? Pues utilizaban pigmentos diluidos con grasa animal, por ejemplo, pero también óleo para dar como acabados y luego se le aplicaban ceras para proteger las pinturas. Entonces, por eso hay ¿cómo se llama? Algunas de esas piezas que cuando se cortan se ven las capas de pintura, porque lleva varias capas de pintura hasta la última, que es la que lleva o el óleo o algún tipo de pigmento pues, que se utilizaba para esto. Bueno, vamos a ver otro más. Esas imágenes son las que se dice que las hizo Luisa Roldán, pero pues todavía no hay así como que 100% datos. Muchos dicen, no, no es que ella no las hizo, ella las pintó, pero pues algo que no se sabe. Vean esta, María. Y acá tenemos
¿Quién es este personaje? A ver si recuerdan. Vean la iconografía, cómo está vestido. Juan Bautista. ¿Qué más? ¿No? Juan, pero si me dicen Juan, ¿es Juan el Evangelista o Juan el Bautista? Ya me dijeron Juan Bautista. Bautista, Juan Bautista. Sí, gracias. Pero que verlo sus compañeros y compañeras, ¿qué opinan? ¿Si es Juan el Bautista o Juan el Evangelista? Juan el Bautista. Bien, acuérdense que Bautista dice también por acá, Catherine. Acuérdense que gracias a quienes ponen por ahí, ese dato, el que dice Meraria, que es bien importante. Y eso es lo que les voy a mencionar en este momento. Vean la iconografía, o sea, los elementos iconográficos, que sería como lo simbólico alrededor de la imagen. La ropa no parecen ropas, ¿no? El color, el tipo de rostro. Tenemos otro más. Esa otra también dicen que es de Luisa Roldán. El mismo tema. Jesús niño, Juan Bautista niño. Y el símbolo del martirio acá. Acuérdense que el martillo fue para ambos, porque en el caso de Cristo fue crucificado. En el caso de Juan el Bautista, pues ella, ¿cómo se llama? Fue decapitado acá. Entonces el símbolo del cordero es un símbolo de martirio. Y el caso de Cristo, bueno, los querubines que ven ahí. Ahí está. Vamos a ver una más. Esta otra. A esta se le denomina vírgenes de la leche. Esta, bueno, Virgen de la Leche, también de Luisa Roldán. Está en acto de amamantar al niño Jesús. ¿Han visto ustedes quienes son católicos o quienes han ido, ya sea por curiosidad o por turismo a alguna iglesia, han visto alguna imagen en la que María aparezca enseñando el seno porque le va a dar a beber leche al niño? No, licenciado. No, dicen no. Muy bien, gracias. Ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aparece el barroco, estas imágenes son comunes. Veamos que no es que las hacen por montones, pero en los altares no es raro encontrar la imagen de una virgen que está amamantando al niño Jesús. Y además, de hecho, es algo completamente natural, ¿verdad? Pero las necesidades de este momento de la contrarreforma llevan a que algunas advocaciones de María cambien un poco. Entonces, la dimensión de ella también va a cambiar. María tiene dos dimensiones, una que es espiritual y una que es eh, física, corporal, humana. Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos creen que se está dimensionando? ¿Cuál se presenta? ¿La dimensión espiritual o la dimensión humana? Catherine, la humana, que monta la Humana. mano. Metsi, dígame. Humana, licenciado. Muy bien. Y humana me dicen también ahí Judith, Catherine, Alison y Vanessa. Pues bien, eso es justamente la dimensión humana, es la que se está manejando acá. O sea, ella está dándole de amamantar a su hijo como cualquier otra madre. Pero con el tiempo, después o en el barroco, esas imágenes se fueron eliminando porque consideraban que la dimensión de María predominaba, en la dimensión de María predominaba lo espiritual y no lo físico. Y este es un aspecto físico. Entonces, por eso se fue eliminando poco a poco, por saliendo de los altares. Pero pues es un símbolo común desde la edad media, periodo prerrománico, prerrománico, por ejemplo, ya se comenzaban a representar imágenes de ese tipo. En Bizancio, por ejemplo, la galactotropusa es un ejemplo de eso. Y a ver otro más que hay por ahí en pintura, que de las llamadas también estas Virgen de la Leche, que son bastante llamativas. Bueno,
De Juan Martínez Montañez, aquí tenemos 3 imágenes diferentes. La Inmaculada, denominada la Cieguecita, porque los ojos los tiene como cerrados. Santo Domingo Penitente, San Bruno, y cada uno tuvo pues una parte de la historia ¿cómo se llama?, del cristianismo católico, y pues se representaron de manera bastante humana, muy física, por Juan Martínez Montañez. El caso de la Virgen, vean que tiene los ojos cerrados para algunos, para otros simplemente lo que está haciendo es observar hacia abajo, hacia el suelo. Ahí está. Bien, para la ropa les dije, ¿cómo se llama la técnica? Estofado, Muy bien, para la carne, encarnado, muy bien, encarnado, me dice Catherine también por ahí. Y Génesis, muy bien, el encarnado. Entonces, en este caso, los tipos de trazo que tienen las imágenes, pues es acorde a la geografía del santo. En el caso de la Virgen, pues acorde a las vírgenes. Vean, estas en la escuela andaluza, estas son una de las que vamos a ver más ya. Vean, por acá una de las características que se les dice es la idealización. Vamos a regresar. Vean, estas imágenes de María están idealizadas. Parecen unas niñas, de hecho, de una edad como adolescente. Acá. Ahí pueden ver. Y en el caso de ambas, vean, en la parte inferior hay niños con forma de ángeles. Acuérdense que eso se le llaman querubines o serafines de manera indistinta. O sea, da igual si me dicen tiene querubines o tiene serafines. En el barroco ya es igual, no hay mucha iconografía que separe uno del otro. Si hablamos de antes del Renacimiento o de antes del Renacimiento en la Edad Media, entonces sí, la caracterización de los querubines, serafines y tronos es diferente a lo de los arcángeles y los ángeles, que son los que más se menciona tanto en la Biblia como en la tradición. Entonces es importante que lo veamos por ahí. ¿Qué significaría estas dos puntas que sobresalen acá a ambos lados de los pies de la Virgen? la luna, licenciada, ¿Ya? La luna, muy bien. ¿Y qué está haciendo la luna ahí? es la media luna de la religión islámica, así que imagino que, por decirlo así, figurativamente, la Virgen, sea el catolicismo o el marianismo, está sobre cualquier otra religión. Muy bien, es una manera de decirlo, muy bien, gracias. Cuando se colocó la imagen en esta época, era porque se habían ganado, o sea, se estaban rememorando las victorias que se habían tenido por sobre los musulmanes en España y contra los turcos también hacia el Mediterráneo. Entonces, de esa manera se colocó ese triunfo. La media luna creciente bajo los pies simboliza eso, el triunfo del catolicismo. Lo mismo nos dice Catherine por acá. Entonces, nada que ver cuando me dicen, mire, fíjese que tiene unos cuernos, y por eso es del diablo esa imagen, porque tiene cuernos abajo. No, ese es un filtro religioso cuando ustedes dicen eso. Se lo paso a alguien que no tiene ahora el conocimiento que ustedes tienen con eso que les estoy explicando. Alguien que solamente piensa en aspectos religiosos y les dice, miren, no, esos son cuernos, porque esa cosa es del diablo. Pues es un prejuicio lo que están aplicando y es un filtro cultural lo que también están aplicando cuando se observa de esa manera este símbolo. Porque eso es simplemente una media luna que simboliza al Islam. O sea, ni siquiera tiene que ver con los protestantes para la cantidad de cosas que se dice de esta imagen. Bueno,
De esta otra, las Inmaculadas, aún en pintura, la escuela andaluza hizo bastantes. Por lo mismo que una de las características es pues el símbolo de lo espiritual, lo idealizado. Bien, fíjense que voy a avanzar acá, están unas imágenes más de este periodo. Vean el caso del Cristo, tiene la corona de espinas, aún vean la corona de espinas, es bien, bien ordenada, bien marcada, casi parece un brazalete o una corona, más bien como tal. Y vean la sangre, son unas pequeñas gotitas de sangre muy dibujadas, así muy con delicadeza, que recorren el rostro y el cuello de Cristo. Esta imagen de acá es de Juan el Evangelista. ¿Por qué tiene cara que va a llorar? Porque acuérdense que Juan es el que se representa en la iconografía cerca de María cuando asisten ambos a la crucifixión de Cristo. Bien, voy a pasar a la otra y luego vamos a ver ahí si vamos captando cuáles son las diferencias. Esa es la escuela castellana. Con la escuela castellana vamos a encontrar que esa realidad que veíamos en la escultura, que era idealizada por la escuela andaluza, acaba de ser realista. Eso es como la principal diferencia. Si vemos idealizado en la andaluza, la castellana es realista. Si estamos hablando que Cristo está crucificado, pues entonces seguramente se raspó el cuerpo, lo laceraron con los latigazos, seguramente tiene una cara demacrada, pues los cortes que le hicieron hizo que se derramara mucha sangre y entonces lo pintan así, perdón, lo esculpen de esa forma, lo tallan de esa forma. La pintura un poco también sigue en la misma línea, pero la escuela castellana entonces resalta el dolor, la crueldad, con una abundancia de sangre, con mucho dinamismo, es decir, tiene movimiento y hay una caricaturización de los personajes malos. O sea, ¿cómo se llama este? Poncio Pilatos, los soldados romanos que ayudaron a la crucifixión, Judas, aparecen en las escenas, pues los rostros se ven como caricaturescos, no como con muecas, o sea, un poco deformes, no tan naturales. Eso sí es algo que sucede con esto. Y se denota más entonces la apariencia de malos, porque agrega expresividad a la imagen. Aquí un listado de los pintores que se asocian a esta escuela, y acá tenemos la imagen de un Cristo. Los Cristos yacentes son los Cristos que están acostados, son los que están en el sepulcro, o los que llevan en la procesión del Santo Entierro, el día Viernes Santo, que se llaman Cristos yacentes, están muertos, están recostados. Entonces, la abundancia de sangre que ya les mencionaba, vean, ¿se acuerdan que en el otro solo eran unas gotitas de sangre que salían de la herida? Vean acá, vean las manos. Los pies, vean, hasta coágulos de sangre se ve que tienen por ahí. Entonces, el realismo es muy, muy grande, el que utiliza la escuela castellana. Vean el rostro, es ese mismo. ¿Ve? ¿Les parece idealizado o realista? Pregunta obvia, ¿verdad? Respuesta obvia. Realista. Bien. Y lo mismo me dice Daniela y Judith en el chat. Pues esa es la diferencia grande. Vean el caso de la herida del costado, vean esa cantidad de sangre y coágulos de sangre que aparecen ahí. Pues eso nos dice que es castellana. La escuela a la que se acerca esta imagen es la castellana. Esta otra también. Estos son pasos, los pasos procesionales ya los vamos a ver, pero son estas las esculturas entonces que las llevan en las procesiones en Semana Santa, las diferentes que hacen. Entonces, en esta imagen aquí, bueno, ya vamos a ver todo el conjunto, aparece Simón de Cirene, por ejemplo, aparecen soldados
romanos, pero vestidos como si fueran soldados españoles, y aparecen pues otras personas que tienen que ver con todo el misterio que se plantea ahí. ¿Ven? Esa es la misma imagen. Dicen, no, pero las coronas son diferentes. Sí, la corona es un postizo, acuérdense, significa que lo pueden quitar y poner. Entonces la corona que lleva sí es diferente. Aquí. Bien, estas son esculturas de bastidor, son representaciones de María llamada la Dolorosa, o María, la Virgen de Dolores también es la otra con que se denomina, pero es la María Dolorosa. Se refiere pues al dolor de ella viendo a su Cristo padecer, a su hijo padecer y la muerte en cruz que se le da. Hay simbología alrededor de ella, normalmente está llorando o está como penitente, pero normalmente llorando, que la podemos encontrar. En sus manos tiene algunos artículos que la gente, la feligresía llega y se los pone, pero hay otros que son como más de tradición. Los clavos son símbolos de la pasión, entonces ella los tiene en la mano y como si los apretara, como diciendo, estos fueron los culpables de la muerte. Entonces los tiene en la mano, es lo que se ve acá. ¿Okay? Tres clavos. Otro símbolo de la pasión es una escalera, por ejemplo. Otro símbolo es el martillo, más, bueno, la corona de espinas. Entonces son símbolos que van apareciendo por acá. Estas vírgenes dolorosas también sucede que tienen una apariencia, ya voy a pasar a esta, antes luego regreso a la otra. ¿Okay? Tienen esa apariencia. Tienen un corazón en el pecho y tienen una daga que lo está como punzando, o sea, porque lo va a atravesar. Eso tiene que ver con una profecía que le da un anciano cuando llegan a presentar a Jesús en no, así, en el templo, lo llegan a presentar en el templo. Entonces lo muestran, él lo toma y dice que él que ahora ya puede morir en paz, puesto que ya vio al Mesías. Y le dice a María que hay de ella, le dice porque una espada va a atravesar su corazón, refiriéndose al dolor por la muerte de su hijo Jesús. Pero pues ellos regresan, eh, me acompañan a Cristo pues, durante todo el recorrido. Entonces, durante ese recorrido, lo que les quiero mencionar, que a veces no aparece solamente una espada o una daga, sino que aparecen, creo que son 7. Dice, bueno, pues 7, pero el sabio dijo que era una espada o una daga. Pero otra vez vamos a los símbolos que se agregan a estas imágenes. Hay dice, hay una oración que habla acerca de las 7 angustias o los 7 dolores de María. Y va numerando varios. Yo recuerdo pues, justo la del sabio Simeón, que le dice una daga atravesará tu corazón. Cuando Jesús se pierde en el templo, y así otras más. Entonces eso se le llama las angustias. No recuerdo si son 5 o 7, tengo mis dudas ahí con esto. Pero la piedad es una de esas angustias o uno de esos dolores que se le asignan de manera simbólica a la Virgen. Resumiendo, pues ahí van a tener en esta diapositiva pues ambas posibilidades. La escuela castellana hacia el lado izquierdo de la pantalla. Esta tiene un realismo exagerado. Hay una expresividad bastante grande. Hay una tendencia a lo patético y al realismo dramático. Figuras descarradas que reflejan el dolor para conmover al espectador, a veces con abundancia de sangre, cuerpos desgarrados. Eso es para la idea de conmover, para la gente, que la gente diga, no, qué mal todo lo que me puede pasar o todo lo que sufrió él. Pero en la escuela andaluza eso es completamente diferente. Esta es una pintura.
Solo se las puse ahí para la comparación, pero vean, no tiene pues la misma apariencia del otro. Ahí. Entonces, en esta se idealiza, en la andaluza se idealiza, en la castellana se vuelve realista. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bueno, esperaría que sí. Super, sí, sí, Génesis. Bueno. Bien, quizás cierro con esto. Todas las imágenes que les he mostrado, ya sea de la escuela andaluza o de la escuela castellana, tienen variantes. Y entre ellas, una de las variantes que básicamente era casi que un género que se desarrolló en España, es el de los denominados pasos procesionales. Un paso procesional es un motivo, ¿cómo se dice? Un tema, un momento dentro de la pasión de Cristo que es elevado al altar y a las procesiones. Entonces, los pasos procesionales son, por ejemplo, si ustedes han ido a alguna de tantas procesiones, especialmente de Semana Santa, el Cristo Nazareno, que es un paso de Cristo, por ejemplo, la Última Cena, la Piedad, el Prendimiento, el Cristo del Pilar o el Cristo de la Flagelación, el Cristo cautivo, el Nazareno, que, bueno, que es el que van a ser crucificado, el Cristo crucificado, el descendimiento, el Cristo yacente, que es el que llevan, ya está puesto en el sepulcro. Todos esos se pueden convertir en pasos procesionales. Si alguna vez han tenido oportunidad de ir a Antigua, en Semana Santa, pues ahí hay mucho de esto, hay mucha escultura que se refiere a los pasos procesionales porque es de mucha tradición allá. En el resto de lugares, así como en nuestro país, pues es menor la solemnidad. Acá en nuestro país, Sonsonate es uno de los lugares donde como que hay como más tradición sobre esto. Entonces, bueno, esos serían los pasos procesionales. Ahí les queda el texto sobre lo que yo les estaba explicando ya. Y los pintores, perdón, los escultores que más se dedicaron a esto, Francisco del Rincón, Gregorio Fernández y Andrés Solanes. Ya, voy a pasarme esto. Estas son las estaciones. Estas, pues es bueno que sepan cuáles son. Dentro del cristianismo católico, pues hay el Viernes Santo hay una procesión que es la del mediodía, el Santo Vía Crucis, como se le llama, en donde se van moviendo de un altar a otro altar. Cada uno de esos altares representa una de las estaciones. Entonces acá les he puesto las 14 estaciones y en ellas pues aparece qué es lo que en cada una de ellas sucede. Ahí, esa pues no lo vamos a tener ahí, pues eso que es cuestión religiosa, pero que es interesante que sepamos para poder ubicarnos con el contexto, ¿verdad? Cuando estemos revisando una obra. Y bueno, voy a quedarme hasta acá porque teníamos que hacer los grupos de trabajo, eso lo vamos a hacer en un ratito. Y voy a detener la grabación.